Teneda la manager sedi inju dirindo lama la manager sedi rangi tsawe lama ki kusung tudang rangi lunga yisum ermeda pa jorne dende yamnen chedala la manager rus. Esta mañana hemos estado viendo, ¿no?, los preliminares comunes, los 4 pensamientos que dirigen la mente hacia el Dharma, y dentro de los preliminares no comunes hemos visto el refugio y la bodhicitta, a continuación la práctica, la meditación y recitación de Vajrasattva, y en tercer lugar el ofrecimiento del mandala. Y nos falta por ver el cuarto de esos preliminares no comunes, que es el Guru Yoga, ¿no? En esta práctica del Guru Yoga lo que pretendemos es mezclar de manera inseparable nuestro propio cuerpo, palabra y mente con el cuerpo, palabra y mente de nuestro maestro raíz. Y como dice la expresión, aparece la palabra yoga, ¿no? Y por lo tanto también debemos de permanecer reposando en el estado de la realidad última, del Dharmata. Y esta práctica de Guru Yoga se explica, se enseña dentro de la tradición tántrica de las categorías que hay en la categoría más elevada tántrica, que es el Anuttara Yoga Tantra. La manager china tangbo inchi minchi maranzo changma tsawe lama chi tengwa lama tengi be junsen se chi sungware tene maranzo changma la ta tsawe lama jawang rukwa riba bedina shi changma inchi minchi lama chik tengu gore lama tengi be junsen lama matena kariyor sedi tene narabagi lama mebe korona sanji shebe tseyame kalba tongi sanji cha lama dala tene chung sedi sangagi lula lama mena tene sangje seyagi tsendiya me sungdo tene kalba mangbo ki sangje tongta mangbo tena lama chil tene chung bares tene nganso yang korole tane sangje topgo na inchi minchi lama chila tengu goyore seante ta lama tengu be junsen de redoa. Y entrando ya con la explicación de la práctica de Guru Yoga, en primer lugar lo que tenemos que hacer es seguir a un maestro espiritual, ¿no?, seguir a un maestro raíz, ¿no? En el caso de todos nosotros, nuestro maestro raíz es el Gyalwant Drukpa. ¿Qué ocurre si no seguimos a un maestro, no tenemos un maestro o un guru raíz al que seguimos? Lo ha expresado el maestro Naropa, ¿no? Ha dicho, si no se sigue a un maestro raíz, a un maestro, no se escucha ni siquiera el nombre Buda, ¿no?, el nombre, la expresión Budas, ¿no? Y todos los Budas de infinidad de eones o de kalpas, todos ellos han surgido o han alcanzado ese estado en dependencia de seguir a un maestro espiritual, ¿no? Esto lo ha dicho Naropa. Por lo tanto, si queremos liberarnos del ciclo de la existencia del samsara y alcanzar la iluminación, necesitamos seguir a un maestro raíz. Estos son los motivos, las razones por las cuales necesitamos apoyarnos en un maestro raíz. Teneda inchi minchi lama chik tengu rete lama kangjung manjung tena dikya mare sengar tene tenjer yopa lami tsinyi sedi lama tsinyi tsangwa chik tengu res ten lami tsinyi kare sedi da khasan keche shiva nansing lama diki tukju la tene laba tsurumchi laba tang dingin laba dingin tsinyi laba ki nyamlen yongen laba sherabchi tene laba ki nyamlen yongen lapsum juten se do
Tene yang nyamnyong sedi, tene laman digi loma la shu naya ki nyamnyong tab tene kebaji gogyar, tende tabla kebas. Tende lapsum judin nyamnyong, detabu lapsum judin yungin nyamnyong chimbo yungin jik hina, di lama tenda digi wares. Di dende kaliti mingi lama tenna anzo la jinlap togo mara pen togo mara se di ta anzo sangmal kechi shu di lama ganjung manjung zane tene wang lung ti shu togo yo mara zayo lama jik rangi isha sa jik takje jene lama losum la takje jene tengo kures lam sang di ma jewa jene dene lama di lapsum junden nyamnyong 주바 도시상에 단다버도 마치바 된대직 고고여봐 디 라마 덴저리 발라 메치니 디르다 라 메치니. Estamos hablando de la necesidad de seguir a un maestro espiritual, ¿no? Eso es una necesidad, pero hay que ser cuidadosos, no podemos seguir a cualquier maestro. Al maestro que decidamos seguir debe de ser un maestro que tenga todas las cualificaciones. ¿Y cuáles son esas cualificaciones? El maestro, en primer lugar, se dice que debemos de examinar a un maestro durante un periodo de 3 años para ver si cumple esas cualificaciones, ¿no? La primera cualificación es que él mismo, en su continuo mental, esté cultivando los 3 adiestramientos superiores, la disciplina ética, el de concentración y el de sabiduría, ¿no? Que tenga experiencia en todo ello, que sea un experto en utilizar diferentes métodos hábiles para transmitir las enseñanzas a los discípulos y que sea depositario de un linaje auténtico que se remonte al Buda primordial Vajradhara, ¿no? Entonces, a la hora de solicitar de un maestro la iniciación, la explicación y la transmisión oral, no debemos solicitar todo eso a un maestro cualquiera, sino debe ser a ese maestro que reúna esas cualificaciones y tradicionalmente se toma 3 años en comprobarlo, en analizarlo. Ta loma ki chu wang lung ti ma shingwa la lama takchi jego doa. Tene takchi di tom jamna so tsoro di na piling di lama digi tsena amcho ko wata. lama degi kubar jewa tang, lama ngonsum tu jewa kawla, ngarang tsola tsorwa mantawa chik feeling deba, mugui di su rangshin ki lepkiraba. Tende chiyo na di tserab ki lama res, jewa ngama ki lama re, di ten chogo res. Estamos diciendo que antes de solicitar de un maestro la iniciación, el comentario, ¿no?, la explicación y la transmisión oral, hay que analizarlo, ¿no? Ese proceso de cómo se debe de analizar lo podemos resumir de una manera sencilla, ¿no? Y es que cuando un maestro oigamos su nombre, veamos una foto suya o estemos ante su presencia, le veamos en persona, si esas situaciones nos producen un sentimiento especial, nos hace sentir de una manera especial, que surja de manera espontánea en uno la devoción hacia ese maestro, entonces esos son signos que nos indican que es correcto o adecuado para uno seguir a ese maestro. Eso sería como resumido. Tene yakbuchi gogoyorba. Loma di kandachi gogoyore sede deba chimbo. Dangwe deba, debe deba, ichibe deba, deba chimbo. Dechun sen tene zuru chimbo, chunyamlen jela. Tene shirab rikba yakbo. Dechun shirab tene loma di nyingji chimbo. Dechun shirab nyingji tene jena tene loma di yakbo re sewa. Y hemos visto cómo un discípulo debe analizar, ¿no?, o examinar a un maestro antes de seguirle, y en este vehículo tántrico también el maestro debe de examinar a un futuro discípulo antes de aceptarlo, ¿no? Y qué es lo que debe de observar, ¿no?
Para aceptar a un discípulo, este futuro discípulo, debe de tener una gran fe en ese maestro, los 3 tipos de fe, la fe clara, la fe aspirante y la fe confidente. Debe de ser un discípulo que sea diligente, que sea inteligente y que posea gran compasión. Esas son las cualificaciones que debe de tener el discípulo. 대답은 라마기 텐들 니 틱나스 테네 상제기 되바 메나야 답이야 말에 제 상제도 그래서. Entonces, cuando se reúnen esas 2 cualificaciones por parte del maestro y por parte del discípulo, es como que se han reunido todas las conexiones interdependientes por ambas partes para que, incluso aunque el discípulo no quiera alcanzar la iluminación, al reunirse todas esas condiciones, él va a alcanzar la iluminación aunque no lo quiera. 배승을 리강네 도치무지리나 테네 람칼라 스톱 지역이 장시야마로 도치무지 붕붕붕 사강 레기르바 라말로마기 텐디나 테네 답이야 말도 상지기레스. Para ilustrarlo con un ejemplo, si pensamos en lo alto de una montaña, que se desprende un gran bloque de roca, una roca muy grande, y empieza a caer por la ladera, no hay nada que pueda detener esa gran roca hasta que alcance la planicie, ¿no?, la base de la montaña. Pues igualmente, cuando se han reunido esas condiciones interdependientes del discípulo y el maestro, ya no hay nada que pueda parar el ascenso de ese discípulo hacia arriba hasta que alcance la iluminación. 테네 람저다 로마 체니던 덴바치기 라마 체니나 덴바치 땡고 그래스 가인세나 라마 체니나 덴바디기 진압라 때네 테네 라라 지라 탐저 톱토 그래스. Por lo tanto, un discípulo cualificado debe de seguir a un maestro cualificado. Y si se hace de esa manera, esas bendiciones de las cuales ese maestro cualificado es depositario, él va a poder transmitírselas al discípulo. 테네 숨바 테네 라마 드레지 톰나 간스 땡고 그래 세나 라마 땡줄러도 니 네네 빼망고도 진짜 밀라레바기 마르발로사 간데스 땡도 베디낭싱 나로바기 딜리버 간데 땡도 베디낭싱 제네 땡고 그래 세도. Luego nos podemos preguntar, ¿no? Entonces, ¿cómo se debe seguir a un maestro espiritual? ¿Cómo es ese proceso, ¿no? Entonces tenemos muchos ejemplos que lo ilustran cómo se debe seguir. Tenemos el ejemplo de cómo Milarepa siguió a su maestro Marpa o cómo el maestro Naropa, ¿no? Naropa siguió a su maestro Tilopa. Pues nosotros tenemos que seguir a nuestro maestro espiritual de la misma manera que ellos hicieron. 테네 가란서 라마 마텐나 마텐바르 롱이여바 직된 참네 왕롱 티슈 참네 테네 야보진에 땡고래 슬라메 까두고래 가르숭나야 되네 슬라메 지승가신 두네 되네 춘냠슬랭고래 테네 라마기 저런 딕바체 승우 말봐 딕바빵 게와 뚜프랑게 셈둘 춘냠렌제 승구르마도 두 가지 승우 말봐 대인상 라메 가르숭나 자자 자탄바 딜란도고 그래서 상하기로 그랬다디. A la hora de seguir a un maestro espiritual, todos nosotros somos libres de hacerlo, ¿no? Pero una vez que decidimos seguir a un maestro espiritual y recibimos de él la iniciación, la explicación y la transmisión oral, ya tenemos que poner en práctica u obedecer todo lo que él nos indique, el que debemos hacer, ¿no? Porque es como hemos dicho, si es un maestro cualificado, realmente no nos va a pedir que hagamos cosas negativas. Lo que nos va a pedir es que abandonemos las negatividades, que nos dediquemos a acumular cosas positivas y que llevemos a cabo una práctica espiritual. Eso es lo que nos va a pedir. Entonces tenemos que obedecerle, aplicar al 100% todas esas instrucciones que nos da. Esto es una explicación, estamos hablando de cómo seguir a este maestro espiritual desde el punto de vista del vehículo del mantra secreto, del vehículo tántrico. Tenen pelang anda buina, tenen alang lama, sebji tu serim bachegi, lo chungi la sebji shura, be lega jerba anda buina. Lo chungi Sarbita, sebji.
Chuñirla. Tukse Rinpoche. Está comentando Drupon, ¿no? Que, por ejemplo, él sirvió a su maestro en la anterior encarnación de Tukse Rinpoche durante 12 años. Ojalá te la llamo. Lo Chuñila, tiene Guru Yoga. Ha estado practicando durante 12 años con él, ¿no? Esta práctica de Guru Yoga, en fusión con el maestro. Se ha trabajado mucho y muy duro con él. Sin descanso día y noche. Tenía que dormir en su propia habitación de Rinpoche. Y tenía que dormir en su habitación porque él sufría de diabetes, ¿no? Entonces tenía que recoger la orina, la cantidad de orina, ¿no? que orinaba, ¿no? Entonces yo se la tenía que recoger, por eso dormía con él. Era como muy corpulento, ¿no? Entonces no le daba tiempo de ir al baño. Shela, ¿no? También le servía la comida, le lavaba los hábitos. Dice, cuando hacía todo eso, ¿no? Tampoco vi que hubiera ni que existieran planchas ni nada para ayudar. Cosas más modernas. Pues esto era en lo que consistía antiguamente la práctica del Guru Yoga. También tenemos el ejemplo, ¿no? de Milarepa, que estuvo trabajando duramente 3, 4, 5 años con su maestro, ¿no? con Marpa. También Naropa estuvo sirviendo, trabajando para su maestro Tilopa durante 12 años, y durante esos 12 años solo hacía trabajar para él, no recibió ningún tipo de práctica, de instrucción de cómo practicar. Naropa lobjong tsangma je sarsong kimbo kishi riba Naropa kishi tene nimachik Naropa la diwa chirang sigla khebare dela khebare diwa tene Naropa ge nga dela khebare sedi tene diwa shungindi tene mare 작전 시서 저런 작전 시기도 있어요. 무송스도 간도르나 간도 롱된 되는 말말 같이 이렇게 버려서 저런 템발랍송 되는 나라 봐 되는다 내가 봐서요 세네 되네 나기 빈자 줍신 딜로 봐요래 디처럼 기왕에 막 레요래 딜잖아 저랑 세딜라 상제그래 롱된 그래도 되는 나로봐 창마 샤네 날렌더 피니테르 펩도와 딜리바 세네 로스니 숨싱알라 딜리바 톱미도 이마지 딜리바 톱도 되는 딜리바게 욕보진데 욕보진 Por ejemplo, uno de estos ejemplos que hemos dicho, ¿no? de Naropa, cómo sirvió a Tilopa. Naropa había completado todos sus estudios, era un gran erudito, ¿no? Tenía el equivalente, podemos decir, un título de Kempo, un título de Geshe, de doctor en filosofía, ¿no? Y hubo una mujer que en realidad era una manación, era una dakini, ¿no? Y le preguntó a Naropa, ¿tú en qué eres experto, ¿no? ¿En la exposición, en las palabras o en el sentido, ¿no? de las enseñanzas? Y Naropa le contestó, yo soy un erudito, un experto en el sentido, ¿no? Y le contestó la dakini, no, estás mintiendo,
Entonces Naropa rectificó y dice, no, yo soy un experto en el literal, ¿no? en las palabras, en la exposición. Entonces le dijo, sí, ahora sí que estás diciendo la verdad. Entonces le dijo, yo tengo un hermano que se llama Tilopa, con el cual tú tienes una conexión kármica. Y si le sigues y conectas con él, pues vas a poder alcanzar la iluminación en esta misma vida. Entonces Naropa dejó absolutamente todo y partió en la búsqueda de Tilopa, y no lo encontró fácilmente, estuvo buscándolo 2 o 3 años hasta que se encontró con él. Y cuando se encontró con él, Tilopa lo utilizó como su sirviente. Tilopa khar sungbade, kumajab sena kumajab, mitung sena mitung, kang jesebati jegido, nangido. Y Naropa obedecía y hacía todo lo que Tilopa le pedía. Si le pedía que robara, pues él robaba. Si le pedía que golpeara a alguien, le golpeaba. Hacía todo lo que le pedía. Hacía todo lo que le pedía sin dudarlo. Loma yakbo ina nge dene ma chomla na jom jegre chomgres tene narapa da suemi do bam chomde tene kangbala ko sama chato tene narapa se mingdir tene dileba ma phene garje song se di nasa se na ma se shisong kada prore se narapa mingden narapa. Y continúa, ¿no?, la historia, que un día estaba Tilopa con su sirviente Naropa en lo alto de un edificio, una planta muy elevada, ¿no? Y Tilopa dijo, ¿no?, un buen discípulo, si yo le dijera a un buen discípulo que saltara de aquí, saltaría sin pensárselo. Naropa miró a la izquierda, a la derecha, y dice, este soy yo. Y nada, saltó sin pensárselo, ¿no? Se estrelló, se estampó, se partió las piernas, los brazos, ¿no? Y se asomó desde arriba a Tilopa, le preguntó, ¿qué te ha pasado? Dice, ¿te has dañado, no? Y le contestó Naropa, es un juego de palabras, ¿no? Naropa, na, es un verbo que significa enfermar, y ro significa un cadáver, ¿no? Entonces le preguntó, ¿te ha pasado algo? ¿Estás mal? Y Naropa le contestó, no estoy mal, estoy muerto, soy un cadáver. Entonces de ahí viene su nombre. Y Tilopa lo que hizo fue soplar sobre él y todos esos problemas, ¿no?, se recuperó al instante. Pero eso fue al final, cuando ya había purificado todos los velos y las negatividades. Tenaraba como temba me bachado tene temba yasedi finish tene korwa finish redo tene nizingen namdo me sangchesado deredo. Y al final de todo, en la India, había unos zapatos que son de madera, ¿no?, como se llama zuecos, ¿no? Y cogió a Tilopa, Naropa, le cogió del pelo, la arrastró, cogió un zapato de estos de madera y le pegó un golpe en la frente, ¿no? De tal manera que Naropa perdió el conocimiento, ¿no? Y cuando recuperó la conciencia, se dio cuenta, ¿no?, que había acabado con todo el proceso de pensamientos discursivos y había alcanzado la iluminación. 가이서 나로바 당번에 개발했어도 너좀 부러졌어. 벤디다르와. 이나양 니몽바 상마 빵마투디 상제 투민다. 되네 딜리파기 지식민도 되네. 가와지주 되려도. 가와같이 중니스 가와 중니지에서. Entonces lo que ocurrió en esta situación es que Naropa ya era un gran erudito, ¿no? Era lo que se llama un pandita, un erudito, ¿no? Por eso Tilopa no le dio ninguna enseñanza. Era un gran erudito, pero no había sido capaz de acabar con las emociones perturbadoras, por eso no se había liberado, ¿no?
Entonces lo que hizo para purificar y eliminar esos velos, esas emociones perturbadoras, fue someterle a lo que se llama las 12 pruebas, ¿no? Las 12 pruebas a las que les sometió. Tiene marba que naropala. Tiene naropa, tres sentidos. Senti, naropa que lo más marpala pe tres jambucheto. Strong Y esto, ¿no?, fue, digamos, el servicio, ¿no?, y el trato que recibió Naropa, y luego, en cambio, él, a su discípulo, que fue Marpa, pues su conducta con él fue mucho más amable, ¿no?, mucho más delicada. Marpa, Kawadi, Pune, Jagal, Sarsum Pedu, Kaleka, Tawasum Jikambosu, Kalech. ¿Y por qué actuó Naropa de esa manera más gentil hacia Marpa? Y es porque Marpa hizo 3 viajes a la India y eran 3 viajes muy difíciles que se hacían a pie y llevaban 3 meses cada uno, ¿no? Entonces él ya había pasado todos esos problemas, esas dificultades durante el viaje, no necesitaba someterle a pruebas. Tiene Jagala lo sumju suru la lo jongje sanskrit. Tiene Dharma Sama Bele Naropa Rendo. Marpa. Lo sumju suru la. Lo sumju suru shuras. Jagala tomne. Sumju suru la shura. No shubares. Y en total, en esos 3 viajes, Marpa estuvo viviendo en la India durante, en total, sumando los 3 viajes, durante 36 años. Estudió sánscrito y luego tradujo todas las enseñanzas al tibetano. Teneda Marpa que lama milare pareto. Tene milare pala pekalite da Marpa. Y luego el discípulo de Marpa fue Milarepa, al cual sí que le sometió a muchas dificultades. Lama teneji tomna, kales lama de tenkores, lama tensulterava. Lama tenkube jensen, tenjereba, lama tsini, sumba jidar tembetsurs. Lama kales tenkores na, chisun kadugores, tomjan, diro, kar suna, tsemartsene. Entonces, después de hacer ese examen, la cualificación del maestro, la cualificación del discípulo, estamos en el punto de cómo seguir a ese maestro espiritual, ¿no? Hemos visto estos ejemplos de estos maestros que hemos nombrado y, resumiendo cómo se debe de seguir a un maestro, en pocas palabras, es poniendo en práctica o haciendo todo lo que nos indique. Entonces nosotros no vamos a ser capaces de hacer eso. Y como no somos capaces de hacer eso, en lugar de ello lo que hacemos es meditar visualizando a nuestro maestro frente a nosotros y hacer la práctica de Guru Yoga.